Voy a hablar de un ejemplo en Estados Unidos, bueno, escritor Dr. Seuss, que fue el principal exponente de la película El Grinch, que hubo pues, varias películas. Eh, y bueno, voy a hablar de la etimología de varios conceptos como el negacionismo, el historicismo, el revisionismo y otros tantos también, que fueron importantes. Y lo del Grinch, pues gracias a esa imaginación de Dr. Seuss, que se hizo primero en los libros, luego se llevó a las películas, como la gran mayoría, por ejemplo, de obras. Lo de Harry Potter, lo del Quijote que también se ha hecho en dibujos animados y otras tantas películas y series que se han ido guiando de muchos de los escritores del pasado. El término negacionismo deriva del verbo negar, que del latín es negar, y el sufijismo es una doctrina, actitud, pensamiento, corriente. Por lo tanto, etimológicamente significa la doctrina, actitud de negar hechos, realidades o evidencias históricas o científicas, como puede ser el holocausto o el cambio climático, buscando imponer una narrativa alternativa para pues, que tengan intereses políticos o particulares, es decir, ideológicos, con el objetivo de llevar a cabo pues, su propia actitud, es decir, intereses políticos e ideológicos sería lo del nacionalismo de que Cataluña en 1714, mm, como hablan mucho hoy en día del nacionalismo, es que los Borbones le impusieron el absolutismo y el Estado centralizado, algo que querían pues, mantener con la corona de Aragón, porque ahí tenían Corona de Aragón privilegios con la dinastía de los Austrias. O, por ejemplo, el Holocausto. Yo, siendo historiador, lo mismo. Hay gente que sigue negándolo. Todo lo que hizo el régimen alemán durante 12 años, de matar a gente inocente, por ser de otra raza, por ejemplo, los judíos. O el cambio climático. La gente lo sigue negando porque creen que estos son ciclos desde la prehistoria. Claro que ha habido ciclos de la prehistoria, pero hoy en día, después de los últimos 50 años, la mano del hombre ha dado lugar a que se produzcan extremismos y que haya nieve, como pasó con Filomena, hace 5 años que se van a cumplir, o como ha pasado, por ejemplo, las tormentas, la Dana del año pasado en Valencia, esas lluvias torrenciales que acabaron con la vida de más de 200 personas y que fue una desgracia, hay que decirlo, porque mucha gente perdió la vida, sus negocios y luego, claro, tampoco es que las instituciones muevan un dedo. Pero bueno, así son las instituciones políticas y administrativas, para intereses nada más de dinero, pero bueno, es así. Y claro, luego negamos el cambio climático, no sé qué, o algún tipo de también problemas que ha habido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, igual, pero bueno, oye, que hay gente que sigue negando que el cambio climático no existe, pues adelante. Luego, como vengan las consecuencias de que hay poca alimentación o problemas de salud, y así es lo que sucede. El término cónyuge viene en latín conius, ugis, que a su vez deriva del verbo ungere, que es unir, y el sustantivo unju, que es yugo, significando literalmente el que está unido por un yugo o el que comparte un yugo como dos mujeres, presentando la idea de unión matrimonial fuerte y conjunta, es decir, la unión de dos personas, ya sean del mismo sexo o no, que es una unión matrimonial muy fuerte y conjunta. La palabra automatismo deriva del griego automos, que significa el que actúa por sí mismo espontáneo, unido más el sufijo ismo, que es actividad, sistema, corriente, pensamiento, resultando en la cualidad de un proceso de acción que se ejecuta de forma autónoma, sin intervención consciente, ya sea en un mecanismo o en un ser vivo, por ejemplo, o un reflejo instinto, por ejemplo. Si pones la mano en el fuego, te puedes quemar, entonces la quitas, por los sentidos. Si sales a la calle hace frío y vas en manga corta, o ves cómo va, pues te tienes que abrigar, y si estás en verano, pues viceversa, que son al final conceptos un poco que muy de niño pequeño, hay que decirlo, pero cada vez es así, es decir, todo lo que se ve a través de los sentidos, tú te vas abrigando, te vas poniendo, si estás en invierno, te vas poniendo más capas, si no, pues te las vas quitando, dependiendo. Así que es eso, o por ejemplo la mano del fuego, o los robots que actúan de forma automática sin necesidad de que el ser humano esté ahí, salvo que lo único que hace el ser humano es apretar un botón, como pasa con los coches automáticos. Los coches automáticos, a diferencia de los manuales, los otros tienen un tercer pedal que es el embrague, que tienen que llevar a cabo, pues, ir cambiando las marchas tú. Con el otro, automáticamente se cambian las marchas por sí solo. La palabra autonomía viene del griego autonomía, compuesta por autos, que es uno mismo, por sí mismo, y nomos, que es ley, norma, gobierno. Por lo tanto, etimológicamente, autonomía significa darse a sí mismo la ley, gobernarse a sí mismo o tener la ley en uno mismo, implicando la capacidad de tomar decisiones y actuar de forma independiente según las propias normas. Es decir, llevar a cabo tus propias leyes sin necesidad de, a lo mejor,
seguir el resto de la norma. Pasa que si no sigues el resto de las leyes, pues España, en cualquier país europeo, puede tener luego consecuencias negativas para personales o individuales. Dr. Seuss fue escritor y caricaturista estadounidense. Con él comenzó lo del Grinch, el libro, y luego se llevó al cine, a la televisión, y publicó más de 60 libros para niños que a menudo se caracterizaban por sus personajes imaginativos, rimas y el uso frecuente de trisílabos. La obra Cómo el Grinch robó la Navidad en 1957, cuando se publicó, en la década de los 60 fue la primera. En el año 2000 fue la segunda con Jim Carrey, que es uno de los actores más conocidos en Estados Unidos, con lo de La Máscara y otras películas que realizó Jim Carrey. Y la última que se hizo hace 7 años, en 2018, que fue la que se llevó bueno, pues a través de dibujos animados. El término revisionismo viene del latín revisio, onis, acción de rever o revisar, más el sufijo ismo, que se refiere a la tendencia a revisar, plantear o actualizar doctrinas, teorías o interpretaciones establecidas, como es el marxismo de Bernstein, o la historia, buscando nuevas perspectivas, lo que puede ser una herramienta valiosa o en uso peyorativo, una forma de negar hechos históricos que sería el negacionismo o tener fines políticos e ideológicos. El revisionismo es casi revisar un poco la historia y llevar a cabo una serie de revisiones con el objetivo de poder tener una explicación lo más correcta posible de la historia. El problema es que, claro, el revisionismo de hoy en día son casi sin intereses políticos, porque va por fines políticos e ideológicos con el objetivo, por ejemplo, el nacionalismo vasco, catalán, que tiene sus propios intereses de que ellos son regiones independientes. Siempre lo han conseguido, siempre lo han dicho desde el siglo XIX y desde el siglo XVIII. Y Cataluña más desde la Guerra de la Sucesión Española en 1714, cuando finalizó y los Borbones se instalaron en el trono español, pues no gustó por la monarquía centralizada y porque Felipe d'Anjou, Felipe V, imitó a su abuelo, Luis XIV, en esa monarquía absolutista y francesa en España. La palabra o término historicismo proviene del griego historia, conocimiento o investigación, y el sufijo ismo, que es doctrina o pensamiento, refiriéndose a la corriente filosófica que sostiene que todo lo humano y social, ideologías, instituciones, ciencia, solo se comprende en su contexto histórico, viendo el pasado como la clave para entender el presente. Una idea impulsada por el filósofo o pensador Dilley, que está en la de la fotografía o en la diapositiva, y que dejó, bueno, huella de entender que el historicismo es algo que debemos de comprender la historia y todo eso para entender por qué surgieron esos en el pasado y por qué pueden surgir a lo mejor acontecimientos por ideas extremistas en el futuro. Entonces, para entender el pasado hay que poner como fundamento entender el presente para evitar que el futuro sea un caos. Y lo digo yo siendo historiador, si tú no aprendes el pasado, por ejemplo, la historia de España, desde la prehistoria o el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán que se produjo, o el régimen franquista y todas las muertes que hubo durante casi 40 años, o todos los problemas que ha habido también con la banda terrorista ETA, o otras bandas terroristas como la Grapo, el FRAC, o la banda terrorista catalanista Terra Lliure, pues no se va a comprender nunca la historia reciente de la democracia española. Pero hay algunos que quieren cambiarla, pues oye, luego se les considera pues eso, como negacionistas o que tienen intereses políticos, pero eso nunca va a cambiar porque la historia es lineal y no va a cambiar. Esto es como, por ejemplo, si queremos cambiar el pensamiento aristotélico por el platónico, porque se diga que, y lo digo yo siendo así, de que ahora Aristóteles tiene las ideas platónicas y Platón tiene las ideas aristotélicas, pues es que no tiene ni sentido. Cada cual tiene su propia idea, ya está, punto. Y se ha quedado ahí. ¿Te puede gustar más una u otra? Pues te puede gustar más una u otra, porque como si tuviéramos todo el mundo las mismas ideas, de verdad que sería un pelmazo de sociedad y un coñazo. Y es que el problema es que vamos a eso, a ser todos iguales y tener las mismas estructuras. Y luego el problema es que la historia, la filosofía, el arte, hoy en día en una sociedad como España, porque si tú te vas a otros países de Europa, pues tienen más respeto todavía, pero aquí hay poco respeto por la cultura de nuestro país. Y eso que hemos tenido a grandes escritores, pensadores, como Séneca. Séneca fue filósofo hispano-romano, y pues eso, de España y está totalmente olvidado. O incluso el propio Ortega y Gasset, o Miguel de Unamuno,
En la generación del 98 pues se olvida y nadie le interesa, pero es lo que hay, es hoy lo que nos gusta es la historia ni el pensamiento, lo que gusta es dar cuatro o cinco cosas, pincelar, que a mí me parece bien, pero que se equivocan, porque luego no van a aprender nada de historia ni de filosofía ni de arte. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.